Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, en esta ocasión con un capítulo muy especial, no solo porque cerramos ya el mes de junio y con él la primera temporada completa de nuestro podcast, sino porque Aerovía alcanza hoy nada más y nada menos que los 50 capítulos. Así que hoy nos van a permitir que le demos un cierto respiro a la actualidad del sector, que aparquemos por una vez la locura informativa que nos lleva acompañando desde que pusimos en marcha Aerovía en mayo del año pasado, porque hoy queremos hablar con más pausa y tranquilidad sobre lo que hemos vivido estos meses y sobre todo queremos reflexionar sobre el papel de gran trascendencia que ha tenido el sector del transporte aéreo a lo largo de esta pandemia. Es sin duda cierto que las dificultades no han terminado, que el camino hacia la recuperación total va a ser largo y seguramente mucho más lento de lo que sería deseable, pero no es menos cierto que todo el mundo coincide en que lo peor ya ha pasado, que la acción de las vacunas se nota incluso en los últimos rebrotes de este maldito virus y que por fin el sector aéreo ve la luz al final del túnel. La aviación ha sido esencial en todos estos meses en lo puramente logístico, transportando miles de toneladas de material sanitario, vacunas y otros insumos médicos por todo el mundo, pero también en lo humano, como ejemplifica la historia que les vamos a contar de la mano de sus protagonistas. Y además, hoy en la segunda parte de este capítulo vamos a hacer balance de lo que ha sido esta temporada en el sector, y para ello vamos a contar con la participación de todos los colaboradores de Aerovía, a quienes van a poder conocer hoy un poquito mejor y a quienes vamos a preguntar por qué noticias positivas y negativas destacan de lo que ha sido esta temporada en el sector. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este especial, en este 50º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Escuchas Aerovía. Les decía que este es un capítulo especial porque llegamos a nuestro medio centenar de capítulos aquí en Aerovía, también porque es el último de la temporada antes de bajar la persiana por vacaciones, y en un capítulo especial, qué mejor que una entrevista también especial, y en esta ocasión para hablar además de una historia que creo ejemplifica de maravilla el papel extraordinariamente importante que ha desempeñado el transporte aéreo en este año, ya casi año y medio que llevamos de pandemia. Una historia que le sonará a algunos de nuestros oyentes, quizá porque se la encontraron en los medios de comunicación o en las redes sociales, y que en lo que se refiere exclusivamente al sector, provocó un vuelo inusual en una ruta inusitada. Se lo vamos a contar con todo lujo de detalles. Para ello, qué mejor que saludar ya a nuestro invitado. Hablamos con uno de los grandes referentes mundiales del periodismo de aventura, creador de Al filo de lo imposible, un programa de televisión histórico que dirigió durante casi 3 décadas, aventurero de los pies a la cabeza, un excelente contador de historias a quien leemos habitualmente en las páginas del diario Marca y a quien escuchamos en el transistor de Onda Cero, y para nosotros es todo un honor tenerle como invitado en este capítulo 50 de Aerovía. Hablamos, por supuesto, de Sebastián Álvaro. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, es un placer hablar contigo, Mikel, por muchas razones que seguramente tú y yo sabemos, pero además es un placer asomarme a esta puerta a la imaginación del vuelo. Yo la verdad es que siempre he estado más ligado al vuelo en nylon, es decir, al vuelo de parapente y demás, pero vamos, montar de vez en cuando en un motor que despega en un aeropuerto como Katmandú, rodeado de altísimas montañas, la verdad es que produce cierto placer. Me imagino, y además contigo tendríamos una muy buena conversación. Tú que has estado en Lukla, en Nepal, tantas veces, ¿no? Incluso antes de que asfaltaran la pista, un aeropuerto tan conocido por la comunidad aeronáutica, que has estado en Toncontín y en tantísimos aeropuertos que forman parte del imaginario colectivo del sector, pues desde luego tendríamos una entrevista sobre eso muy extensa. Y oye, dejamos la puerta abierta si te parece, Sebas, a que hablemos algún día de eso, ¿eh? Pero... me parece que fue en 5 días hice Honduras y Nepal, es decir, empalmé
de venir de Lucla para meterme ahí en el agujero. Casi nada, Toncontín, vaya aeropuerto. Vamos, Eva, si te parece, hablar ya de esa historia que estaba mencionando. Decía un vuelo inusual en una ruta inusitada. Vamos a despejar ya la incógnita. Me refiero al vuelo de una 330 de Iberia, que voló entre Madrid y, lo decías tú, Sebas, Katmandú, en lo que fue un vuelo humanitario, un vuelo de repatriación. Seguramente algunos oyentes ahora lo recuerdan de haberlo visto en las noticias o en las redes sociales. Vamos por partes, si te parece, Sebas. Y nos tenemos que remontar al pasado abril, ¿no? Que es cuando llegáis a Nepal. Cuéntanos qué hacías allí, con quién estabas, por qué estabas en Nepal. Bueno, el 23 de abril llegábamos a Katmandú en un vuelo que hacía escala en Estambul con Turkish. Íbamos un grupo de 28 personas, de ellas 23 eran de un grupo de trekking, cuyo guía era Juanito Oyarzábal. Juanito Oyarzábal, que es uno de los grandes montañeros y alpinistas que tenemos en España, y que es la sexta persona del mundo en tener los 14 8000. Esto, Sebas, para los que no lo conozcan, que yo creo que casi nadie, ¿no? Pero quizá los más jóvenes, hay que decir que cuando Juanito hizo la 14ª cima, el 14º 8000, fue portada del Marca, ¿no? En el año 99, portada a toda página, digo, para que la gente se haga una idea de quién es Juanito Oyarzábal, ¿verdad? Sí, bueno, y luego 2 años más tarde, en el 2001, volvió a subir al Everest, esta vez sin botellas de oxígeno, y ascendió de la sexta a la tercera. Es decir, Juanito es el tercer alpinista en la historia de la humanidad que tiene los 14 8000. Y luego siguió haciendo 8000 hasta ahora, que tiene 26. A pesar de que ya ha cumplido 64 años, a pesar de que ha tenido 2 embolias de pulmón, a pesar de que no tiene ningún dedo de los pies. En fin, la historia de Juanito en sí merece mucho la pena, o por lo menos eso me parecía a mí, y llegué a un acuerdo también con otras, de coproducir un documental con Juanito contando su historia, su vida. Y entonces, aprovechando que Juanito llevaba un grupo de trekking a Nepal, a la zona del Everest, un trekking muy conocido en el Alto Himalaya, que se llama el trekking de los 3 collados, porque tienes que pasar 3 collados por encima, prácticamente rozando los 5.500 metros, dio la oportunidad de hacer ese trekking, y luego algunos de la gente que tuviera más experiencia y que eran más veteranos, más curtidos en montaña, subir un pico de 6.200 metros casi, el Island Peak. Bueno, lo organizamos así, yo vi esa oportunidad y dije, bueno, pues nos llevamos un grupo de filmación, que lo comandaba era mi hijo, que es el realizador y el responsable de la filmación, 2 cámaras, un técnico de sonido, y nos vamos para allá. Bien, hasta ahí todo normal. Quiere decir que yo iba a Nepal a trabajar, otros iban de turismo, pero por supuesto tuvimos que cumplir con toda la normativa legal. ¿Qué os pedían, Sebas? La normativa legal es que por parte de España podías ir a Nepal, es decir, era uno de esos países, de esos destinos a los que podías ir. Por parte de Nepal, lo que te pedían era una PCR negativa, por supuesto, un visado, y luego hacer allí una cuarentena de unos días, 5 días, me parece que fueron aproximadamente. Bien, lo cumplimos todo, nos fuimos allí. Yo en Nepal he estado 20 veces o más, en prácticamente todos los 8000 y otros que no lo son, como el Amada Blanc, como montañas así más pequeñas, pero bellísimas igualmente y que merecen la pena una expedición. Iniciamos la filmación, nos ponemos a caminar. Lo primero que haces es pillar un vuelo que es interesante, diría yo, de entre Katmandú y Lukla, en una avionetilla que tiene que meterse allí en un agujero, y que si te pasas o no llegas, la solución es mala. Sí. y a partir de ahí nos pusimos a caminar. En 2 días llegas a Nanche Bazar, que es, por decirlo de alguna forma, la capital del pueblo Sherpa. Allí tuvimos un día de descanso, pero ya hablando con la gente en Nanche Bazar, que es un lugar populoso y demás, bueno, todo el mundo iba con mascarilla. Yo hice prácticamente todo el trekking con la mascarilla puesta. Claro. Ya oí a la gente, y hablando con los del hotel y demás, que estaban, digamos que mosqueados por la cantidad de turistas indios que habían venido
y que habían traído la cepa, lo que se llama ahora variante Delta, la cepa india, ¿no? Originalmente, exacto. Eso es. Y eso es debido a que el gobierno, bueno, primero el gobierno es preso de la India. Es probable que la gente que no está que muy viajera de Asia no lo conozca, pero cualquiera de la gente que hemos estado por allí, Nepal tiene estatus de estado asociado con India, como si fuera, digamos, otra provincia, otra región más, lo cual hace que la gente que viene de la India entre en Nepal, en Katmandú, libremente. A mí me parece que ese fue el grandísimo error de todo lo que ha ocurrido después, y que seguramente lo contaremos aquí, pero vamos, lo que ocurrió fue que entró la ola y se ha llevado, anegó Katmandú y ha negado en Nepal, pero vamos, sobre todo la ciudad más populosa, lo que es el Valle de Katmandú, con sus 3 ciudades históricas, y de todo esto nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando ya estábamos caminando por encima de los 4.000 metros, ¿no? Bueno, algunas de la gente, sobre todo, me parece que teníamos 3 o 4 enfermeras, se empezaron a dar cuenta. Pero bueno, digamos que no teníamos ningún síntoma, así que continuamos, hicimos el primer collado y ya ahí vi que cruzando el primer collado, el Renjo Pass, que además nos hizo muy mal día, mucho frío y tal, porque a 5.500 metros, pues que la gente iba jodida, pero es que eso es lo normal, lo que te ocurre, ¿no? Claro. Que a partir de 4.000 metros te cuesta respirar más, toses más, es decir, lo que nos ocurrió, por decirlo de alguna forma, es que el trabajar en altura enmascaró el que muchos de nosotros ya estábamos contagiados de COVID, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta 2 días más tarde porque llevábamos aparatos de saturación de oxígeno y de repente tuvimos un matrimonio que iban muy cansados y que por tanto los llevábamos muy protegidos, no los dejábamos atrás, los íbamos llevando en volandas entre todos, pero una mañana al levantarse la mujer tenía un 52% de saturación de oxígeno, que bueno, que eso en Madrid o en cualquier ciudad te meten. Es ingreso. Es ingreso inmediato, ¿no? Claro, ¿y ahí qué hacéis, Sebas? Porque además, como decimos, Nepal no es un país que tenga un sistema sanitario como el que cualquiera puede ver en los países de Europa, por ejemplo, evidentemente. Nos encontramos con una cepa nueva haciendo estragos y estáis vosotros en una zona recóndita con problemas, ¿no? Me imagino. ¿Ahí cuál es un poco la decisión que tomáis? Bueno, eso lo hablamos Juanito y yo y necesitamos 15 segundos para ponernos de acuerdo. Yo llevo siempre teléfono satélite, hay compañías de helicópteros, de hecho en Nanche Bazar 3 días antes habíamos estado filmando desde uno de esos helicópteros en la zona del Everest. Bueno, llegamos prácticamente encima de la cascada de hielo del Khumbu filmando, así que le dije, Juanito, hay que bajar a esta gente a Katmandú ya. Oye, de acuerdo, levantamos el teléfono satélite, hablamos y en lo que tardamos en desayunar teníamos un helicóptero, metimos a ellos 2 y al cámara y a mi hijo que ya se volvían a Madrid. Aprovechamos, dijimos, bueno, pues ya del tirón que bajen todos. Y bueno, nos olvidamos, nos fuimos a por el segundo collado, bien, sin ningún problema, y cuando llegamos al refugio por la noche, al lodge por la noche, y hablo con mi hijo, me dice, papá, hemos dado los 4 positivos en COVID. ¡Buf! Se me cayó el mundo a los pies, por muchas razones. Claro. Primero porque soy mayor y lo que me estaba dando cuenta es que independientemente de estás en un lugar muy lejos, muy remoto, los helicópteros vuelan si hay buen tiempo, pero estábamos teniendo muy mal tiempo. Y luego estás pasando el COVID en el peor lugar, en el peor momento. Y la peor cepa, seguramente, aunque eso me imagino que no lo sabíais en ese momento, ¿o sí? En ese momento no lo sabíamos, pero bueno, pero sabes que bueno no va a ser. Claro. Luego nos hemos dado cuenta, o por lo que he leído, que no es que la cepa india sea más mortal que la normal o que la británica, ¿no? Pero lo que sí que debe de tener es un potencial de transmisión mucho mayor.
Sí. Así que, bueno, ya estábamos, por decirlo de alguna forma, era un itinerario circular, no nos quedaba más remedio que terminarlo. Lo que hicimos fue quitar 2 etapas, no cruzar un collado muy alto, que además estaba muy lleno de nieve, y no intentar el monte de 6.000 metros, porque además no hemos tenido ni un buen día. Uh-huh. Así que lo hablamos con la gente, les dije que en momentos así no hay que perder la calma, que la única salvación para todos era estar todos juntos, y unos días más tarde estábamos ya de vuelta en Katmandú. Y a partir de ahí, pues el desastre total, ¿no? Es decir, Katmandú llevaba cerrado unos días y el gobierno ya dio patada al balón, adelante, a seguir, 15 días más, sin entrar aviones. Entraban aviones, que además eran los que nos tenían que recoger a nosotros, pero nos requisaron, por decirlo de alguna forma, nuestros billetes de avión, el gobierno de Nepal, que los vendió a otra gente, a trabajadores, sobre todo nepalíes, que tenían que ir a trabajar a Emiratos Árabes, a Arabia Saudí y demás, y nosotros quedamos atrapados en Katmandú, prácticamente todos con COVID, algunos que lo sabían y otros que no lo sabíamos, sí. Y nos dimos cuenta que no salíamos. Bueno, que si no hubiéramos movido, no hubiéramos levantado la voz de alarma, seguiríamos a día de hoy todavía en Katmandú sin poder salir. Uh-huh. Y aquí esa es la realidad. Aquí viene un poco la parte, digamos, de coordinar el rescate. Tú además que has coordinado rescates de en alta montaña, ¿no? Me imagino que las gestiones son parecidas, entre comillas, en el sentido de mucho teléfono, hablar con mucha gente, pero os encontráis que tenéis un grupo de españoles y un grupo más grande si incluimos a los europeos, ¿verdad? Con la sospecha de que el número de personas podía crecer cuando fueran regresando las expediciones que estaban en aquel momento en el Himalaya. Y un poco cuál es tu postura ante la situación que tenéis, de no podéis salir del país, estáis encerrados en un país que lo está pasando en ese momento francamente mal y que no tiene la infraestructura que tiene pues un país como España, por ejemplo. ¿Qué decisiones tomas, Sebastián? Bueno, lo primero, perdimos 2 días que fueron importantes en darnos cuenta de la magnitud del lío en el que estábamos metidos. Porque de repente, al día siguiente de llegar, me enteré que 200 americanos se habían hecho con un avión de esto regular en el que se habían colado ellos. Entonces me di cuenta que o iniciaba gestiones diplomáticas o nosotros éramos, igual que el grupo, ¿no?, los últimos de la fila. Uh-huh. Y a partir de ahí ya hablé con Juanito, nos pusimos en marcha, y lo primero que hicimos es, como estábamos haciendo un documental, Javi y los 2 cámaras empezaron a filmar imágenes, aunque en muchos lugares no nos dejaban, pero fuimos a los lugares de cremación de cuerpos y lo que empezamos a ver allí, la gente tirada en el suelo con los trajes EPIs, los coches entrando en el crematorio, y nos dimos cuenta de que había un follón de la leche. Claro. Entonces me puse en contacto con la embajada española en la India, que es la que lleva los asuntos consulares de Katmandú. Los puse al tanto. Afortunadamente tenemos siempre, o yo tengo la costumbre, antes de salir de Madrid ya, mi mujer había enviado a la embajada en Delhi la relación de todos los que estábamos, nuestros pasaportes, los DNI, el teléfono, el correo electrónico, para que nos tuvieran controlados. Y esto fue esencial a la hora de empezar a montar la historia. Uh-huh. Y la historia es, primero hicimos una buena campaña de denuncia de lo que estaba pasando en los medios de comunicación. Eso además, tengo muy buenos amigos en los medios de comunicación, pero fue fundamental que Juanito moviera en el País Vasco a los medios más importantes, yo al resto de la gente, y la agencia EFE, que terminó de soltar la noticia, y la gente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando en Katmandú, con los españoles, pero en general con todos los extranjeros que estábamos allí y que estaban bajando además del campo base. Porque en el campo base del Everest habían metido a 1.500 personas y de allí
Cuando pasamos por el campo base, lo que nos dimos cuenta es que el helicóptero estaba haciendo 15, 20 viajes de continuo. Es decir, lo que estaba ocurriendo es que en el campo base del Everest la cepa había prendido y estaban empezando a bajar gente contagiados de COVID, que luego lo han tratado de tapar, incluso las agencias amenazando que eran noticias falsas, pero nadie puede decirnos a nosotros lo contrario, porque estábamos allí viéndolo. Claro. Así que lo que nos dimos cuenta es eso, a través de la embajada y también a través de contactos de buenos amigos en Madrid. Estuvimos hablando con exteriores en Madrid. Fue un detalle y un buen detalle que hay que resaltar en estos momentos, que todos hablamos mal de nuestros políticos todos los días, varias veces, pues que la ministra de Asuntos Exteriores quiso entenderse en el tema, me llamó 2 veces a Katmandú, el sábado y domingo, lo cual, como digo, debo de agradecer por lo que tiene simplemente de amabilidad y de educación, pero sobre todo lo que tiene de eficiencia, de lo que debe de ser un Estado moderno que se preocupa por sus conciudadanos cuando les va mal, estén en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Ya sé que el Estado español no tiene la obligación legal de protegerte fuera de tu terreno, pero aún así existe una obligación ética y la ayuda de exteriores fue fundamental. Y una vez dicho eso, nosotros ya sabíamos que teníamos que, es decir, que nadie nos repatriaba, que nos repatriábamos nosotros. Nosotros lo que dimos es la voz de alarma. Básicamente. Claro. Eso es. Y aquí, fruto de esas gestiones, Sebas, el Ministerio de Exteriores, si no me equivoco, activa lo que se llama como el Mecanismo Europeo de Protección Civil y surge la idea, o se materializa, de mandar un vuelo a Katmandú, un vuelo de rescate, pero además también un vuelo humanitario. Pero ahí me imagino que también os queda claro desde el primer minuto que no va a ser una cuestión de un chasquido de dedos, que va a llevar un tiempo, ¿verdad? Hombre, no solamente eso, sino que tengo familiares que son pilotos en Iberia y que inmediatamente me llaman y me dicen, oye, que los chicos se tienen que ir al simulador para poder aterrizar en Katmandú, ¿no? Y yo pensé, bueno, esto va bien, va en la buena dirección. Ahora hay que ver que el vuelo levanta el cacharro y por primera vez Iberia aterriza en Katmandú. Y la verdad es que una vez que estuve así, porque de los compañeros que venían, 2 venían más tocados. Uno que todavía sigue hoy en día tocado en Madrid y que dio negativo en todas las pruebas de COVID. Él ya había pasado el COVID anteriormente, pero estaba fatigado y tal. Sí. Y me llamaron de la Embajada India para decirme, hay un vuelo de Qatar en el que hay una plaza. ¿La queréis? Y dije, sí. Y hablé con este amigo, que además vive aquí al lado nuestro, al lado mío, y le dije, Abraham, mañana te vas a Madrid y que en Madrid vete al hospital directamente. Bueno, la vuelta de ese billete nos costó 1.300 euros. Lo digo porque después mucho tonto ha hablado que si el dinero público ha servido para sacarnos de allí, conviene este tipo de cosas. Primero, gente solidaria, que significa un grado de civilización, como yo. Si hubiera habido que pagar el rescate de esa gente, esté en Katmandú o en cualquier otro lado, lo primero que hay que hacer es dárselo. Sí, desde luego. Coño, tenemos a unos compatriotas en Uganda, pues les echamos una mano y lo traemos aquí. Y luego ya veremos. Pero en este caso no fue así. Y el compañero que había pagado un billete de ida y vuelta por, 700 euros o lo que fuera, solo luego por volver ha tenido que pagar otros 1.300. Sí. Así que ya tenía, digamos, de los 2 problemas gordos, uno me lo quité de la mejor forma posible, porque ese amigo 24 horas más tarde ya estaba en un hospital en Madrid, ya está. De eso ya no me tengo que preocupar. Y luego, desgraciadamente, al final de todos los 27 que quedábamos, pues uno no pudo volar con nosotros porque tenía COVID y tenía neumonía y no podía volar.
Primero porque con ese pulmón no puedes, si no tenías una PCR negativa, no podías montar en el avión, pero además, aunque te hubiera dado un negativo, con una neumonía no es aconsejable montar en un avión. Así que el resto fue ponernos en manos de Iberia, los creyentes rezar mucho, y fue, yo creo que absolutamente emocionante por muchas razones, ¿no? Iberia era la primera vez que iba allí, tengo un montón de amigos en esa compañía, que además es la compañía de bandera de nuestro país, que siempre te tratan con amabilidad, que algunas veces pueden salir las cosas mejores o peores, pero que siempre están ahí. Y fue realmente emocionante, ¿no? Porque nos dijeron, sale dentro de 2 días, y todo el mundo pendiente de eso, que ya ha salido, que aterriza tal, y nosotros pendientes al minuto de todo lo que estaba haciendo el avión, y ya nos dijeron, esta noche a las 5 de la mañana al aeropuerto todo el mundo. Y ahí, Sebas, me imagino la sensación que después de todo lo que pasasteis, que nos estás contando, la sensación de llegar al aeropuerto, encontrarse con un avión de Iberia, con bandera española, con una tripulación española, un avión que, por cierto, trasladó también material sanitario. Con ayuda humanitaria. Exacto, que eso es importante. Se aprovecharon la ida y la vuelta, ¿no?, del avión. Sí, 5.000 kilos de eso, pero luego además la gente de Iberia, como tenía en las bodegas sitio, se trajo también cargo de Katmandú para hacer más rentable el vuelo. Al final quedaron, me parece que eran 122 plazas, que yo creo aproximadamente, que éramos 60 o 70, pongamos, españoles, y el resto primero fueron ciudadanos de la Unión Europea, y luego pues se completó con otra gente, ¿sabes? De algunos chilenos y argentinos que conocíamos también y que se apuntaron en la lista, y al final terminaron volando y terminaron llegando a Madrid. Pero hay un plano que tenemos, ¿no?, que es, nosotros ya habíamos pasado todos los filtros, a 2 metros tienes que pasar por una ventanilla en la que te miran primero la PCR, en otra la QR, el pasaporte, pasas el primer filtro, el control de seguridad, luego te pones a cola, y según estábamos para facturar, llegó la tripulación del Airbus, entró en el aeropuerto, en el control, se acogió sus maletitas de las cintas del control, y entonces toda la gente se dio la vuelta y les pegamos un aplauso que no lo van a olvidar mientras vivas, ni nosotros tampoco. Ahí el avión, decías, los pilotos tuvieron que pasar por el simulador porque es un aeropuerto nuevo, además un aeropuerto muy peculiar, rodeado de montañas. Quedaron asientos vacíos, que esto es algo que también se leyó en prensa, evidentemente por un tema de peso, porque hay que decir que desde Katmandú, creo que la ruta más larga que hay en circunstancias normales es un vuelo a Estambul, creo que es lo que más lejos llegan a volar los aviones que despegan desde Katmandú. Aquí estamos hablando de un vuelo de casi 9.000 kilómetros, estoy hablando de memoria. Quiere decir que el avión tenía que despegar con menos gente, porque si no, básicamente no salíais de Katmandú, ¿no? Es un aeropuerto muy, 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 muy complejo. Muy justo, sí, pero luego además lo que no sabíamos y que luego me he enterado, pero además en la bodega ya traía carga. Me explico, Claro. Fue una operación de finura en el que trabajaron todos los departamentos de Iberia, que me consta, en el que una gente estaba, centrado en la seguridad, y otra gente estaba centrada en el pasaje y en la carga. Y todo eso se equilibró para que en condiciones óptimas de seguridad pudiera despegar con tantos kilos de cargo aéreo y tantos pasajeros. Uh-huh. Y así lo hicimos. Y además nos tocó la lotería, porque ya te he dicho que llevábamos 15 días de mal tiempo. No llegamos prácticamente a ver el Everest. El Everest lo vimos 10 minutos una tarde. Continuamente lloviendo, nevando, y de repente, y estaban dando mal, porque yo miré el móvil para ver la previsión, y al día siguiente estaban dando mal en Katmandú. Digo, no nos va a dejar ni despedirnos. Y así fue, porque llegamos al aeropuerto así de madrugada, y estaba medio cubierto y tal, pero cuando despegó el avión,
se despejó y vimos toda la cadena del Himalaya, es decir, del Everest al Annapurna, al Dhaulagiri, lo que es el arco himalayo, que tiene 2.500 kilómetros de longitud, pero bueno, toda la zona central del Himalaya de Nepal, donde se concentran 8 de los 14 8000, que no es poca cosa. Y el piloto lo que nos dio es un vuelo de ensueño, para nosotros y para ellos, porque los tripulantes que estaban con nosotros se fueron a las ventanas y estuvimos hablando un buen tiempo y luego nos trataron estupendamente. Llegamos a Barajas reconfortados, por supuesto, con el ser humano y reconfortados con Iberia. Así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento, porque al final todo este tipo de cosas no salen por los grandes nombres de las compañías. Estas cosas salen por la gente que trabaja para que salgan bien. Entonces yo tengo que agradecer a toda la gente que nos echó una mano, es decir, a toda esa gente en nuestro país y que por las redes y demás nos lo hicieron saber, nos expresaron su bondad y sobre todo su empatía, su compasión, porque nos fuera bien. A la gente de Iberia que estuvo trabajando para que el vuelo fuera posible y a la gente de exteriores que pudo coordinar, pues eso, Iberia, los que están por aquí, todo el tinglao que es necesario de permisos, que es la bomba, para que nosotros pudiéramos regresar en tiempo a casa, y desde luego a la ministra de Asuntos Exteriores, que tuvo el detalle de coger un teléfono y hablar con un aventurero sin oficio ni profesión perdido allí en Katmandú para decirle: Sebas, no preocuparos, estamos pendientes de vosotros. Bueno, eso fue un alivio y al mismo tiempo es un detalle de eficiencia de un Estado moderno que la verdad es que es muy agradable. Decía Sebas que esta historia creo que ejemplifica muy bien la utilidad que ha tenido el transporte aéreo durante todos estos meses tan difíciles. Déjame solamente terminar preguntándote, supongo que sabes que tanto los pilotos como los tripulantes en general, todo el sector aéreo en España está haciendo fuerza, lo ha estado haciendo durante todos estos meses, pidiendo que se vacune a tripulantes, pidiendo que se vacune a pilotos, precisamente porque hacen una labor que entraña un riesgo en unas circunstancias como las que estamos viviendo. No sé qué opinas sobre el tema, no sé si quieres aprovechar esta plataforma, entre comillas, como es Aerovía, para apoyar ese mensaje. Pues claro que sí, pero además es que no hay nada que lo impida, y no hay nada que lo impida porque a pesar, digamos, que de ese proceso que hasta el rey ha tenido que hacer cola, que a mí me parece un poco exagerado, que hay que pensar con la cabeza y tener visión global, pero además es que la norma que permite eso explica claramente que pueden haber excepciones. Y esta se ve con claridad que es una de las excepciones. Vivimos en un país que en buena medida la primera industria, una de las primeras, es el turismo. Todo el tinglado aéreo que rodea eso está basado precisamente en gente como esta que ha venido a buscarnos, en tripulaciones de gente que es imposible en un avión o cuando llegas a tal hotel o a tal capital que no tengas contacto, y los vacunamos ya. Y los vacunamos teniendo en cuenta que son nuestra gente, que está haciendo un servicio que es un servicio a todos. Y por tanto, esa es la excepcionalidad que tenemos, ¿no? Y que no podemos permitir, lógicamente, que un piloto, bueno, quien dice un piloto dice un sobrecargo tal, en un vuelo de Madrid a Moscú, alguien se ponga malo, tenga un problema, haya que desviar el vuelo, en fin, digamos, previsiones todas ellas malas que nos cuesta nada hacer que esa gente tenga una excepción, vayan a su centro de salud, les pinchen y liquidado el asunto. Desde luego. Está. Sebastián Álvaro, ha sido un enorme placer, un honor tenerte como invitado especial de este capítulo que para nosotros es tan importante como el capítulo 50 de Aerovía. Ha sido un placer charlar contigo, conocer de primera mano esta historia, y la otra llamada para hablar de otras cosas más frikis nos la guardamos para más adelante, pero en todo caso, mil gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Miquel, y lo que me tienes que llamar es para contar qué se siente volando con un parapente dentro del cráter de un volcán activo. Me lo apunto. Pero eso lo dejamos para la siguiente. Me lo apunto. Gracias, Sebas. Un abrazo muy grande. Un abrazo.
de Sebastián Álvaro, el español que lideró las gestiones desde Nepal para hacer posible ese vuelo de repatriación. Vamos a conocer ahora cómo lo vivió un miembro de la tripulación, en concreto David Bonnell, que es sobrecargo, lleva 33 años trabajando en Iberia y nos contaba así cómo su camino se cruzó con el de este vuelo de rescate. Bueno, pues en mi caso en particular resulta que tenía otro vuelo programado y ese vuelo se canceló. Porque igual que salen vuelos se cancelan otros, todo pues también pues por motivos de la pandemia. Me llaman desde Crew Control, que es el área de Iberia que, como el propio nombre dice, pues controla las tripulaciones. Me llaman desde Crew Control y me preguntan si quiero hacer este vuelo inicialmente no programado, que si me prestaba a hacerlo y pues claro, encantado. No fue desde luego un vuelo más para Iberia, sino uno con unas características muy especiales, por lo que ser miembro de la tripulación fue para él un motivo de orgullo y también de responsabilidad. Escuchamos lo que nos contaba David Bonnell. Primero un orgullo, ¿no? de haber sido seleccionados. Somos tantos y tantos tripulantes en Iberia que ahí vamos 8 TCPs y 4 pilotos. Entonces es muy difícil que te ofrezcan un vuelo así. Y ese fue, bueno, pues qué suerte he tenido yo de estar entre la tripulación. Y luego pues el orgullo de lo que conlleva todo esto. Inmediatamente a Google, españoles atrapados en Nepal, ¿no? Porque no estaba muy al corriente de la situación, la verdad. Responsabilidad y orgullo de que, bueno, que el gobierno español pues cuenta con nosotros, que no somos la única línea aérea española y podría haber sido cualquier otra línea aérea europea, podría haber ido, qué sé yo, British Airways desde Londres a traer españoles, igual que trajimos a nosotros europeos. Pues orgullo, efectivamente, y responsabilidad. Lo mencionaba Sebastián Álvaro en la entrevista, que los pilotos tuvieran que pasar por el simulador habla a las claras de que fue un trayecto con unos preparativos especiales, y así es como lo recuerda el sobrecargo de este vuelo, así lo recuerda David Bonnell. Todo es distinto. Ya solo con el destino eso ya hace que sea distinto, ya no por ser un vuelo de repatriación, que lo fue, sino por ir a Katmandú. Nos tranquilizaron, los pilotos estuvieron, luego nos fuimos enterando, ¿no?, que habían estado en simuladores el día anterior haciendo pues todo tipo de situaciones de emergencia en el campo de Katmandú. Eso nos tranquilizó muchísimo. Nada está dejado al azar. Nos enteramos también posteriormente que los pilotos fueron asignados precisamente por haber estado volando en otras compañías aéreas y que 3 de ellos habían ido con mucha frecuencia a Katmandú, y eso pues nos tranquilizó muchísimo, porque tiene unas circunstancias evidentemente que son nuevas para todos. El paso por el simulador no fue lo único distinto de este vuelo de repatriación. La compañía, en este caso Iberia, cuidó hasta el último detalle. Nos lo cuenta el sobrecargo de ese vuelo, David Bonnell, en esta conversación con Aerovía. Me sorprendió, o sea, ya no que escogieran los pilotos por conocer el campo y demás. Íbamos con un mecánico, un técnico en mantenimiento de aeronaves, lo que se llama TMA, y ese mecánico nos comentó que en la bodega del avión llevábamos un contenedor con un taller móvil, neumáticos, gatos, aceites, herramientas. Eso yo nunca lo había vivido en ninguno de mis vuelos. Y ahí es donde me di cuenta, y no por ser empleado de Iberia, ahí es donde me di cuenta que absolutamente nada estaba dejado al azar. Me di cuenta de lo grande que es Iberia y la responsabilidad que tiene Iberia de cara al gobierno, ¿no?, que nos fletó el avión al fin y al cabo. Y eso pues me enorgulleció también bastante. Hubo mucho esfuerzo para sacar ese vuelo adelante, hubo mucho esfuerzo. Y lo damos por hecho, Miquel, lo damos por hecho. Cuando voy a Chile, claro, Iberia ha ido tantísimas veces a Chile, Buenos Aires, me da igual México, ¿no?, que todo va rodado, digamos, pero cuando es un vuelo nuevo hay tantísimas cosas y es aquí donde uno es consciente de lo difícil que es poner un pájaro en el aire y que pueda llegar a aterrizar en un sitio así. Y como tripulante de un vuelo tan especial es normal preguntarse si había alguna preocupación fuera de lo habitual a la hora de volar a un país sobrepasado por el coronavirus. David Bonnell es sobrecargo de Iberia. A mí, a título personal, me preocupó que fuéramos a rescatar a personas que van a estar en una zona de mucha pandemia, ¿no?, como fue el caso. Pero desde nuestra dirección de TCP nos transmitieron que que todos los pasajeros iban a tener su PCR en vigor, que era un entorno muy seguro. Nosotros íbamos como en cualquier otro vuelo con nuestras mascarillas de protección, manteniendo siempre la distancia con los clientes iban a ir pues con todos los protocolos de seguridad de cualquier otro vuelo, pues lo mismo. Entonces, de la misma manera que volamos a cualquier otro sitio, el entorno de seguridad es el mismo, y así nos lo transmitieron. Una vez llegados a Katmandú, después del descanso obligatorio para la tripulación, llegó la hora de encontrarse con los pasajeros, en lo que fue un momento mágico, como nos relataba Sebastián Álvaro. Lo recuerda así David Bonnell. Llegamos a Nepal y fuimos al hotel. El aeropuerto estaba completamente
completamente cerrado y vacío, ¿no? Fuimos al hotel. Los aplausos fueron al día siguiente, efectivamente, cuando nos recogen desde el hotel, llegamos a la terminal y ahí estaban pues buena parte de nuestros 120 aproximadamente clientes. Y así fue, efectivamente, nos aplaudieron. Yo no me lo esperaba. Recordar ese hecho se me pone todavía la carne de gallina. Me hubiera encantado grabarlo, de saberlo, hubiera entrado con el móvil en la mano. Me llegaron las imágenes a posteriori, pero fue muy grande, así es. Y desde luego, dadas las circunstancias, a cualquiera le hubiera gustado emprender esa misión con la inmunidad que proporcionan las vacunas. Esto es lo que nos contaba al respecto David Bonnell, que fue el sobrecargo de ese vuelo de Iberia a Katmandú. A mí me hubiera encantado estar vacunado, pero ya no solo por ese vuelo, por todos los vuelos, de verdad. En el momento que nos indican desde la dirección TCP que todos los clientes que van a regresar con nosotros y los pocos periodistas que fueron con nosotros iban a seguir los protocolos de seguridad, para mí, en cuanto a COVID, era pues como ir a Santiago de Chile, ir a Bogotá, ir a cualquier otro sitio. Me hubiera encantado, claro que sí. Me hubiera gustado que nos hubieran dado preferencia en cuanto a la vacunación a nivel profesional, pues también. Pero hay tantos colectivos que están expuestos al COVID que también entiendo, dentro de mis desconocimientos, que así no fue. Es esta la historia de un vuelo especial, un vuelo diferente, el de ese vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Katmandú, en Nepal, y así es como lo vivieron dos de sus protagonistas. Sirva esta historia como el humilde homenaje de este podcast a todos los trabajadores, a todos los profesionales del sector del transporte aéreo que han hecho posibles vuelos tan emocionantes como este o como aquellos de los que les hablamos el año pasado en el 5º capítulo de Aerovía, ese que titulamos Los vuelos históricos de la crisis del coronavirus. Han sido efectivamente vuelos históricos porque son historia del transporte aéreo y también porque son el mejor ejemplo del verdadero carácter de servicio de este sector y de su verdadero espíritu. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a los profesionales del sector por su trabajo, por su compromiso y en este caso, muchísimas gracias a Sebastián Álvaro y a David Bonnell por darnos la oportunidad de poder compartir esta historia con todos nuestros oyentes en este capítulo especial, en este capítulo 50, en el que por primera vez van a escuchar todas las sintonías y a todos los colaboradores de nuestras secciones habituales. Seguimos con más. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Houston, now control. Atlantis begins its penultimate. Endeavour, press to ATO. Select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita. La sintonía la conocen muy bien, aunque hoy no vamos a hablar de actualidad, pero sí en este capítulo especial, en el 50º capítulo de Aerovía, vamos a saludar a todos los colaboradores de este podcast y el primero, el que tiene más antigüedad, el que tiene más seniority es Juan Pons. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy despegando. Despegamos cada 3-4 semanas más o menos, llevamos despegando, ¿verdad Juan? En esta sección dedicada al ámbito del espacio, que surgió a partir de un monográfico que hicimos sobre este ámbito en octubre de 2020 y desde entonces has estado fiel ahí a tu cita con los oyentes de Aerovía. Y la primera pregunta, porque quiero aprovechar este espacio para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor, la primera es: ¿qué hace un coronel del Ejército de Tierra interesado en un ámbito como el del espacio? ¿Qué se te ha perdido allí, Juan? Pues mira, hay dos factores desencadenantes. Uno es la filatelia y el otro es que estaba predestinado. ¿Por qué? Sí, estaba predestinado. Yo es que nací un 12 de abril y el 12 de abril se les ocurrió a los soviéticos de entonces poner en el espacio
a un tal Yuri Gagarin. Y entonces tengo una vinculación directa con ese asunto, o por lo menos eso creo yo. Vale. Y en segundo lugar, que he citado en primer término, la filatelia. Yo he coleccionado desde que tengo uso de razón, pues sellos de correos, ¿no? Y entonces coleccionaba de dos ámbitos temáticos. Uno eran sellos de correos de armamento, que hay cantidad ingente, y eso que coleccionaba solo a partir de 1870, sistemas de armas a partir de 1870, y hay, bueno, y la otra temática era el espacio, ¿no? Me atraía el espacio. Yo presencié en directo junto con mi abuelo en la madrugada del día que pusieron los pies en la luna Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿no? Lo presencié en directo en una televisión en blanco y negro, claro. Y entonces todo eso pues ha influido. Luego hay otro factor, y es que me meto de lleno en el asunto espacial a raíz del hundimiento de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. A partir de ahí, pues me meto ya de lleno, porque entiendo que muchas cosas de la defensa van a volcarse en el sector espacial, que en ese momento está en pleno auge, ¿no? Y así surge mi vinculación desde entonces, directa, estrecha, con el sector espacial. Y de hecho, Juan, has viajado, ¿no? Por algunos de estos sitios de los que hablamos a menudo aquí en Aerovía, por ejemplo, por el cosmódromo de Baikonur, ¿no? Has estado también en Estados Unidos viendo pues lugares que, digamos, todo aficionado al espacio conoce perfectamente, ¿no? Pues sí, dices bien, he estado en Baikonur, he estado en las rampas de lanzamiento, he acompañado a Pedro Duque en su segundo vuelo, he estado en la Guayana Francesa en 3-4 ocasiones, en Kourou, en Cabo Kennedy, como tú has citado. He visitado las instalaciones que hay allí, que son, como sabes, distintas. He visitado en concreto las de Lockheed Martin. Y luego también la Ciudad de las Estrellas, que está en Moscú, al norte de Moscú, que es donde se entrenan los astronautas rusos, los astronautas europeos, y también en parte los americanos, para conocer la tecnología de los rusos en este momento. Es una ciudad inmensa, vamos, inmensa. Con eso lo digo todo. Juan, para quien no te conozca, más en el ámbito profesional, estás mencionando también toda tu relación con el espacio, que como vemos es muy, muy profunda, pero además también has sido director de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación del Ministerio de Defensa. Has sido profesor titular de Comunicación y Relaciones Internacionales en la Academia General Militar de Zaragoza, y estuviste en Bosnia también, ¿no? De hecho, estuviste a cargo de repatriar las fuerzas desplegadas en Mostar, si no me equivoco, ¿verdad, Juan? Sí. Las fuerzas españolas que estaban en el aeropuerto de Mostar, me correspondió estar al frente de la unidad de repatriación, que fue la última unidad que allí en esta zona existía. Uh-huh. Y entonces hubo que replegar todo el material que teníamos allí, que no podía ser de utilidad en España. Y además ahí me ocurrió una cosa curiosa. Resulta que el barco que se alquiló para repatriar a España el material es el barco que lleva hasta Kourou los lanzadores Ariane desde Francia. Fíjate qué curioso. Qué casualidad. Cuando me dijeron, su nombre es Colibrí, hay dos barcos que hacen esa labor, y cuando me dijeron Colibrí dije, pues esto, bueno, te suena, pues, ¿no? Era ese, el barco que llevaba los cohetes, es con el que repatrié todo el material, camiones, contenedores, etcétera, cantidades ingentes de material que nos servía en España. Y Juan, en todas estas actividades profesionales que has tenido durante tu carrera, ¿te ha servido el tener tantos conocimientos sobre el tema del espacio? ¿Le has sacado partido en tu día a día? Bueno, como yo he tenido tres líneas de actividad en las Fuerzas Armadas, en el Ejército de Tierra, en la formación como profesor, en logística, que por ejemplo en Bosnia y Herzegovina, y en el ámbito de la comunicación, me ha servido muchas veces como gancho, porque el sector espacial tiene una faceta que yo destaco en muchas ocasiones, que es que llama la atención de la gente, ¿no? Es espectacular. Uh-huh. Y entonces yo tengo una idea que transmito a mis alumnos siempre, y es que lo primero lo más importante, y lo más importante lo primero. Y entonces engancho a la gente normalmente con alguna noticia de actualidad espacial que a la gente en general les gusta. Y no será porque no haya habido noticias, ¿verdad? Y ahí con eso quiero cerrar. De hecho, vamos a destacar, que os lo voy a pedir a todos, Juan, tú que eres el primero, abres el melón.
¿qué es lo mejor y lo peor que ha dejado para ti esta temporada en tu ámbito o en lo que quieras comentar alrededor de todo lo que tratamos aquí en Aerovía? ¿Qué destacarías en lo positivo y en lo negativo, Juan? Pues mira, por citar mi ámbito y no robar al del resto de compañeros, yo destacaría en el ámbito positivo la entrevista que le hicimos en octubre precisamente del año pasado a Antonio Torres, que Antonio Torres fue durante muchísimos años, el entrenador de todos los astronautas europeos. Creo que hay una persona de una humanidad enorme, y qué casualidad que sea el artífice de que los astronautas europeos sean unos grandes astronautas, unos grandes profesionales. Oye, ahora que antes de que me cuentes la negativa, vamos a recordar justo, porque es que me viene como anillo al dedo, que justo esta semana hemos conocido el número de astronautas españoles potenciales que se han presentado a esta convocatoria de la Agencia Europea del Espacio, ¿no? Que es bastante grande. Bueno, no sé si te ha sorprendido el dato. Es muy elevado. Son más de 1.200, si no recuerdo mal. Sí, 1.344 de ellas, o de ellos, casi 300, 299 son mujeres. Es una cifra muy elevada también para las mujeres, sí, sí. Evidentemente, los países con más población pues aportan más candidatos, pero es una cifra muy elevada. Les va a costar un montón a los de la ESA, porque en total son 22.000 también, si no recuerdo mal de memoria. Hacer la selección va a ser ardua, muy ardua. Bueno, España, quinto país en solicitudes. Ojalá, vamos a cruzar los dedos que alguna de estas solicitudes desde España pase todos los filtros y todo el proceso, y dentro de unos años o dentro de unos meses, bueno, supongo que tardarán todavía unos años, pero podamos tener una entrevista aquí en Aerovía a otro astronauta o a otra astronauta española. Quería puntualizar un dato más en relación con un aspecto positivo relevante. He dicho Antonio Torres, cierto, pero también quería añadir el anuncio de la creación de la Agencia Espacial Española, algo deseado por muchísima gente, yo entre ellos, y que he pugnado porque eso sea realidad. Por lo menos el compromiso está efectuado. Ahora falta hacerlo en realidad. Ahí lo hemos reflejado, de hecho, aquí en Aerovía, todo lo que tiene que ver con la Agencia Espacial Española, de la que seguiremos hablando. Y te pregunto ahora por lo negativo, Juan. Lo negativo, desde mi punto de vista, es la pérdida del satélite Ingenio. No es achacable en ningún caso al satélite ni a nada vinculado con la tecnología española, sino con la estadística. El vuelo del lanzador Vega falló, como de cuando en cuando suelen fallar estas cosas, esta tecnología que no es segura al 100%, y nos quedamos sin el satélite Ingenio, el primer satélite institucional español, del Estado, me refiero. Y bueno, también lo perdieron los franceses, también perdieron el suyo, pero el nuestro todavía no hay ningún dato que nos diga que va a ser repuesto, que va a haber otro que lo sustituya. Ahí estamos en una situación de crisis, por el momento no hay fumata blanca. El último punto que os quería preguntar a todos, que os voy a preguntar a todos, Juan, es ¿qué momento rescatáis de lo que ha sido este podcast durante estos meses? En esta sección, en La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada al ámbito del espacio, hemos compartido, Juan, muchas horas de antena con grandes entrevistas. Mencionabas la de Antonio Torres, pero hemos tenido otros protagonistas de primer orden, como Tony Carro, delegado de la NASA en España, al general Moisés Fernández, el director del complejo de Robledo de Chabela, al director general del INTA, al teniente general del aire José María Salom. No sé con qué te quedas. ¿Qué destacarías, Juan? Bueno, destacaría la existencia de Aerovía. Un podcast sobre aviación y espacio en general, en lengua española, y hecho por españoles, pues tiene muchísimo mérito, y además colocado en plataformas de gran repercusión mundial. Para mí eso sería lo más destacable. Que no sería posible Aerovía, desde luego, sin vuestra ayuda, sin vuestro tiempo, sin vuestro apoyo, sin vuestros conocimientos. Así que buenas vacaciones, Juan. Nos escuchamos a partir de septiembre nuevamente. Espero que tengas un verano más o menos tranquilo, aunque ya sabemos que la actualidad no se detiene. Y de todas maneras, bueno, quien quiera estar al tanto de todo, tú sigues escribiendo, que en eso no paras tampoco. Te seguiremos leyendo en Hispaviación, en Atalayar, en todos esos medios donde te solemos leer también, y aquí te volvemos a escuchar en un par de meses, Juan. Muy bien, pues acostumbrados al bachillerato y a los estudios, hasta el próximo curso. Exacto, muy bien. Buenas vacaciones, Juan. Muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Un abrazo grande. Adiós, gracias. Adiós.
En Aerovía los drones vuelan a 120 metros. Bienvenidos a nivel de vuelo 4. Seguimos charlando con nuestro equipo de colaboradores. Unas semanas después de que estrenásemos aquí en Aerovía La Frontera Infinita, hicimos lo propio con Nivel de Vuelo 4, que como saben es nuestra sección sobre drones, en la que cada edición contamos con Arturo García Almendros. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muchas gracias, Miquel. Un placer estar aquí otro día. Encantado de saludarte, Arturo. La primera pregunta para ti es... ¿qué hacías antes de que existieran los drones? Porque hablamos de un sector bastante joven. Pues yo me he dedicado al tema de la aeronáutica desde que tengo uso de razón y provengo del mundo de la programación, provengo del mundo de la informática, en este caso de simuladores de vuelo. ¿De qué tipo de simuladores, Arturo? Pues concretamente de simuladores de control aéreo y también de vuelo, incluso en sus primeras versiones, lo que son los simuladores de los que se utilizan en control aéreo para que los propios controladores trabajen y desarrollen su metodología de control, pues lo que se suele llamar el pseudopiloto. Básicamente es el programa que hace que vuele el avioncito que luego le sale al controlador en la pantalla. Muy bien. ¿Y cómo se cruzan los drones en tu vida? Pues los drones se cruzan en mi vida, puesto que allá por el 2013 yo estaba viviendo en Londres, a través de unos contactos que tengo allí en la Autoridad de Aviación Civil, la CAA, pues empecé a investigar, empecé a participar también de una manera, en principio, que fue de una manera completamente altruista en el desarrollo del Skywatcher, de uno de los drones más potentes que se han puesto en el aire, para que tengas una idea, al nivel del Predator norteamericano. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a ver que el mercado de los drones despegaba, que en España estaba a punto de explotar también el tema. Me vine para España y a partir de ahí pues empecé a investigar, empecé mi propia autoformación, empecé a hacer estudio de mercado y a partir de ahí pues a desarrollar el proyecto ReTrack y posteriormente ReTrack International. Eres piloto certificado, instructor de vuelo de RPAs y eres de los pocos, porque no sois tantos, ¿no?, que podéis vivir profesionalmente de este sector, que es el sueño de tanta gente, ¿no? Pero que es un mundo complejo todavía, ¿verdad? Efectivamente, es un mundo complejo por una razón muy sencilla, y es que es un mercado muy reciente. Esto, como os comentaba hace un instante, en España lleva desde 2014, a nivel militar ya se utilizaba desde hace mucho más tiempo, pero a nivel civil se está desarrollando desde 2014 y por lo tanto es un mercado muy nuevo, un mercado que acaba de salir, que acaba de empezar, que están haciendo como aquel que dice, y bueno, en el cual pues hemos vivido los últimos años el desarrollo de una legislación en la que afortunadamente he tenido el honor de ser partícipe en su desarrollo a través del trabajo que hemos realizado en la Comisión Asesora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en otros grupos de trabajo. Y bueno, pues sí, yo entiendo que hay mucha incertidumbre, pero bueno, esto es lo que pasa en cualquier mercado nuevo, con cualquier tecnología nueva que se implanta en la sociedad. Al principio hay mucha incertidumbre, se vive un pico inicial de ilusión, de expansión, de todo es posible, y luego las cosas se van asentando más acordes con la realidad y bueno, pues a partir de ahí pues todo lo que venga por delante. Oye Arturo, nos contabas hace unas semanas que abríais ese nuevo centro operativo en el Tietar. ¿Cómo se está yendo? Bueno, pues no nos está yendo mal. Lo que ocurre es que los planes que tenemos requieren tiempo, requieren también de que se termine de desarrollar completamente la legislación, concretamente en lo que respecta a la categoría certificada. Y bueno, pues las cosas llevan su tiempo, pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Esperemos que esta base operativa se convierta muy pronto en un centro de referencia a nivel nacional. Arturo, te lo pregunto yo creo que desde el pasado diciembre, cada vez que hablamos, ¿tenemos ya Real Decreto o no? No. No tenemos Real Decreto y tampoco sabemos cuándo va a salir. Así que de momento seguimos conviviendo con dos legislaciones que en algunos aspectos son contradictorias, pero recordar a todos nuestros oyentes que actualmente está vigente la nueva legislación europea y solamente en aquellos casos en los que la legislación europea no se ha pronunciado todavía, en esos casos
sigue vigente el Real Decreto 1036, que esperamos pues que muy pronto tengamos un nuevo Real Decreto que lo sustituya. Os estoy preguntando a todos por lo mejor, lo peor de esta temporada en el sector del transporte aéreo, en el sector aéreo en general. No sé si justamente la falta del Real Decreto en tu caso es lo peor, lo que destacas como negativo de esta temporada. Sí, efectivamente es lo que destaco como negativo, porque es uno de los principales motivos de confusión en el público en general y en toda la sociedad en cuanto al tema de los drones. Es algo realmente increíble que, lamentablemente es a lo que nos tienen acostumbradas nuestras administraciones. Y como ha pasado en otras ocasiones, se esperan determinadas legislaciones que no terminan de salir y por lo tanto pues todo el sector se ve afectado con todo lo que ello conlleva de no poder cumplir determinadas expectativas, desilusión en general, caída de las inversiones, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, estamos muy seguros de que muy, muy pronto esto se va a solucionar y que verá la luz el nuevo Real Decreto. Ojalá. Y lo mejor, ¿qué es lo positivo que destacas de esta temporada en el sector, Arturo? Bueno, pues lo positivo es algo que creo que ya he comentado aquí mismo en más de una ocasión, y es que con lo bueno y con lo malo, afortunadamente tenemos ya una nueva legislación común, que evidentemente es lo mejor para todos. El trabajo en común, el trabajo en equipo y los estándares nos benefician a todos y concretamente al sector aeronáutico, que es en el que trabajamos. No nos olvidemos que los drones son aeronaves, nunca me canso de repetirlo, y por lo tanto esto es un sector aeronáutico fuertemente regulado. Esto es algo que tenemos que tener conciencia todos, que el motivo de que esta regulación sea tan estricta es o debería ser, y yo creo que en gran medida lo es, debido a la preocupación que hay por la seguridad, que obviamente tiene que ser siempre lo primero. Y pues por supuesto, esto es uno de los grandes logros a nivel mundial, que Europa tenga una legislación común y que poco a poco pues todos los procedimientos, todos los documentos, toda la formación, todo se vaya estandarizando y se aplique por igual en todos los Estados miembros. Esto desde luego es un logro supremo. Y pues en esta línea van las cosas en todo el mundo y concretamente en Europa, en el desarrollo de esta legislación que nos permita a todos trabajar en igualdad de condiciones en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Para mí es un logro tremendo. Muy bien, pues las dos caras de la misma moneda, ¿no? De la legislación, lo mejor y lo peor. Efectivamente, eso es. Arturo, cerramos entonces con el momento que destacas de de esta temporada, sí, de este curso en el podcast. ¿Qué rescatas? Bueno, pues lo que me gustaría destacar es evidentemente, como no podía ser de otra manera, el especial de drones que sacamos en diciembre. Yo creo que fue muy completo. Me gustaría, estoy seguro de que lo vamos a hacer igual de bien o mejor en el próximo especial de drones. Tendremos novedades que estamos deseando contaros a todos. Y, por supuesto, animaros a que participéis con vuestras sugerencias, con vuestros comentarios en redes sociales, claro que sí, con vuestros artículos, con vuestras propuestas. Y, pues aquí hablaremos al final en Aerovía de todos los temas que os puedan ser relevantes a todos. Yo me quedo de todo lo que he visto en Aerovía hasta ahora con el especial de drones de diciembre. Que es uno de los capítulos, además, más escuchados de los que hemos hecho, que, por cierto, y lo repetimos una vez más, son ya 50, que no está nada mal. 50. Y ha sido muy buena parte gracias al apoyo de nuestros colaboradores, uno de ellos, Arturo García Almendros. Arturo, lo decías tú, se nos han quedado un montón de temas pendientes para hablar en la próxima temporada. El mundo de los drones cada vez crece más, cada vez hay más temas de los que se puede hablar y lo seguiremos haciendo, que además efectivamente estamos contando con muchas sugerencias, muchos oyentes a través de LinkedIn, de Twitter, nos hacen llegar sus comentarios y nosotros encantados de apuntarlos en la lista para tratarlos a partir de septiembre. Así que buenas vacaciones en lo que se pueda, Arturo, y hablamos en un par de meses. Muchísimas gracias por todo, un abrazo grande. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Miquel, y muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre, nos vemos volando. Nos vemos volando, un abrazo. Vuelo estacionario. Un repaso al mundo del helicóptero en Aerovía.
sintonías de secciones habituales aquí en Aerovía, secciones que nos van acompañando semana a semana en este podcast de helicópteros. Hablamos, como saben, en vuelo estacionario, que es la sección que capitanea nuestro colaborador Francisco Francés Torrontera, a quien saludamos ya. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, buenas tardes Miquel, gracias, encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este capítulo tan especial, que es este capítulo 50 de Aerovía, donde estamos intentando también que los oyentes os puedan conocer mejor. En tu caso, Paco, eres experto en el tema de helicópteros. ¿Cómo llegas a este mundo? Sí, bueno, pues mira, esto viene desde muy pequeñito, donde en el lugar que yo vivía, donde yo nací, que era Jaca, pues había una frecuencia bastante extensa de visitar de helicópteros. Hay una escuela militar y bueno, pues se utilizaban bastantes helicópteros, y un familiar lejano que tengo, que estaba destinado en una de estas unidades, pues cada vez que venían por Jaca, pues me llevaba a verlos, ¿no? Y esto, pues imagínate, para un niño pequeñito era todo un espectáculo. Y allí me contaminé con el mundo del helicóptero y hasta hoy. Que hablamos de Jaca, en la provincia de Huesca, que es una localidad en la que ha habido durante muchos años una gran presencia de helicópteros por la escuela militar, me imagino, ¿no, Paco? Eso es, sí. Jaca tiene, la escuela militar está ubicada en Jaca, y para impartir sus formaciones pues utilizan helicópteros, y era muy frecuente, y sigue siendo muy frecuente la visita de helicópteros en Jaca, y que era muy especial porque la escuela militar está muy céntrica. No te voy a decir en el centro de Jaca, pero es urbana, ¿no? Uh-huh. Y antes de que se limitara la toma de helicópteros en la escuela, pues entraban y salían, y era muy accesible el poder tener la presencia de los helicópteros muy cercana. Uh-huh. En tu caso, has estado siguiendo el sector por fuera, también por dentro, porque has trabajado dentro del sector, pero la faceta quizá más conocida tuya, Paco, es la de escritor, redactor de reportajes, fotógrafo para diferentes revistas especializadas como Fuerza Aérea, Avión Review, Revista Ejército, La Corporativa, la revista de Airbus Helicopters. ¿Qué tipo de contenidos suelen ser habituales con tu firma, Paco, para quien no lo conozca? Sí, pues como bien dices, desde hace ya 20 años yo he trabajado, y lo sigo haciendo, como redactor, fotógrafo freelance para diferentes medios, escribiendo y fotografiando temática de ala rotativa. Fundamentalmente, yo en su día decidí especializarme, por decirlo de alguna manera, en ala rotativa. Uh-huh. Me gustan, quise aprender, estudiar sobre ellos y poder contar cosas. Y eso, bueno, pues me ha llevado a poder trabajar con el helicóptero, conociendo la máquina, conociendo cómo se utiliza, y bueno, pues esa es mi trayectoria. Uh-huh. Habitualmente, Paco, de todo caso, tu especialización va más al ámbito militar, ¿verdad? Sí. Yo empecé en este mundo de la mano de las unidades de helicópteros militares, trabajando con los departamentos de comunicación del Ejército de Tierra, y durante estos 20 años, pues como digo, he trabajado con las diferentes unidades pues en su día a día, en sus ejercicios, en sus maniobras, conociendo máquinas nuevas cuando han recibido máquinas nuevas, en sus modernizaciones, y bueno, y también pudiendo desplegar en operaciones exteriores cuando han salido fuera. Estuviste, de hecho, un par de veces, ¿no?, en Afganistán, empotrado con el Ejército de Tierra. Cuéntanos. Sí, en Afganistán, cuando el Ejército español estaba realizando la misión en Afganistán, y el Ejército de Tierra, también el Ejército del Aire tuvo helicópteros, pero el Ejército de Tierra tenía un destacamento en Herat, pues estuve empotrado con ellos un par de veces, pues bueno, conociendo cuál era su actividad, trabajando en el día a día con ellos, haciendo las misiones con ellos. En ese sentido pude participar de lleno en esa actividad, con la intención posterior de darla a conocer en los medios para los que trabajaba. Uh-huh. Y me imagino que tiene que ser realmente una experiencia para toda la vida, ¿no? El ver ya no los helicópteros cuando entrenan, cuando se preparan en territorio nacional, sino verlos en acción en una misión de guerra, al fin y al cabo. No sé, de hecho, creo recordar que me comentaste que habías visto acción también, ¿no? Que fuiste testigo de lo que tienen que lidiar nuestros militares cuando están en misiones internacionales a menudo. Sí, efectivamente, cuando despliegas a un escenario real, las diferencias son sustanciales. Aquí en España pues se hacen ejercicios, se entrena, se realizan maniobras, se entrena intensivamente, pero cuando sales fuera, el hándicap es que estás en un escenario conflictivo. Entonces,
bueno, pues las situaciones son otras, se viven de otra manera y sí, tienes los peligros propios de una zona de conflicto en la que pues puedes padecer problemas. Recuerdo, creo que te lo conté, el primer vuelo que hice de la base de Herat española a la base de Calinao al norte de la provincia, pues nos engancharon directamente. Entonces, quiero decir, nos engancharon en el helicóptero y lleva una serie de alertadores cuando alguien desde el suelo apunta con un arma determinada al helicóptero, ¿no? Pues en este caso, el primer día que subimos a Calinao, nos engancharon directamente. Vaya bienvenida, ¿no? Sí, de ahí ya fue entrar en eficacia directamente, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues eso aquí en España, pues sí, se realizan maniobras en las que se practican los procedimientos de evasión cuando un helicóptero ha sido enganchado y demás, pero sabes que es un ejercicio que no pasa de allí, ¿no? Cuando estás en una zona de operaciones, pues bueno, el que te enganchen es real y el que te puedan disparar es real también. Bueno, afortunadamente en aquella ocasión no quedó en nada y a Dios gracias que nos lo puedes contar, ¿verdad? Y no pasó absolutamente nada. Paco, antes de preguntarte por lo mejor y lo peor de esta temporada y por el momento que rescatas de estos meses de podcast, un detalle más personal para que la gente, que yo creo que muchos oyentes también se van a sentir identificados, eres un súper fan de las maquetas también, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que esto es la patología que tenemos todos, ¿eh? Yo creo que sí, al final, pues sí, esto, de hecho yo lo heredé de mi padre, ¿eh? No es algo que digas, yo empecé a hacer maquetas porque me gustan los helicópteros, no, realmente yo de niño veía a mi padre que montaba maquetas, entonces yo creo que es una de las cosas que tengo en herencia, que me dio en su momento por interesarme, ver cómo las hacía, ver qué era aquello, y a día de hoy, pues sí, me gusta montar modelos, me tranquiliza, me relaja, me evade y bueno, pues sí, ese es un hobby que tengo. Sí. Un hobby como cualquier otro, desde luego. Y que seguro que además muchos oyentes se van a sentir identificados porque creo que en cuanto a maquetas es una afición bastante más frecuente de lo que alguno podría pensar y más en un sector como este. Paco, entonces te pregunto por lo que ha sido esta temporada en Aerovía, en el ámbito de la actualidad en el sector, ¿con qué fragmento, con qué intervención te quedas? Pues vamos a ver, yo lo mejor sin duda es el hecho de haber podido participar contigo en este podcast aportando lo que me has permitido aportar y encantado de que fuera de utilidad para ti, ¿no? Hombre, faltaría más. Gracias a ti. No, tengo que reconocer que es muy atractivo. Lo mejor, pues hay un programa que me gustó bastante, que creo que fue muy interesante para el oyente, y es en el que hablamos del vuelo en montaña, ¿no? El vuelo en montaña es el gran desconocido para la gente, y aquí en Aragón es un tema muy socorrido, ¿no? El volar en montaña, y se dan muchos rescates, la Guardia Civil hace muchísimos rescates en montaña, y la gente no conoce lo que implica esto, ¿no? Lo que implica volar en montaña, ¿no? Un helicóptero parece que puede ir a cualquier sitio, tomar en cualquier sitio, y no siempre es así. Y un momento muy interesante que guardo buen recuerdo es cuando tuvimos la presencia de un piloto experto en montaña que explicó un poco pues lo que es de verdad volar en montaña y sus hándicaps, ¿no? Yo creo que para el oyente, para tus oyentes, el oyente del podcast, pues tuvo que resultar interesante conocer algo más de una manera diferente, ¿no? De una manera un poco más cercana, más próxima y más profesional, que es la que nos contó este piloto que estuvo con nosotros, ¿no? Para los oyentes que no lo recuerden, Paco, recordamos que es el capítulo 33 y la entrevista con Alberto Rodríguez, piloto del H135 y del Volkov, con quien hablábamos justamente de esto, para quien quiera escucharlo si no lo ha hecho ya, capítulo 33. Y te pregunto, Paco, por una noticia positiva que quieras destacar y una negativa de lo que ha sido esta temporada, este curso en el sector. Pues vamos a ver, unas noticias positivas dentro del sector del helicóptero me vienen a la cabeza en el ámbito militar, pues que se ha realizado, de hecho recientemente ya está el personal en Mali, el primer despliegue del NH90 español, con todo lo que esto supone. Es un hándicap, primero porque es el primer despliegue que hace este helicóptero, y segundo porque se despliega en una zona, en Mali concretamente, muy muy exigente para la operación con helicópteros. Es un entorno árido
y los entornos áridos para los helicópteros pues son muy exigentes. Y que recuerden, Paco, los oyentes, que también es un tema que tratamos en Aerovía, si no recuerdo mal, en el capítulo 36, que fue un monográfico de helicópteros, y de hecho entrevistamos al general de las FAMET, al general Javier Marcos Izquierdo, para quien lo quiera escuchar si no lo ha hecho ya. Y otra noticia positiva que me viene a la cabeza está en el sector civil, es la primera matriculación en España de un Bell 429. Lo opera Elitrans y es el primer helicóptero de este modelo que se matricula en España. Yo creo que es una buena noticia. Uh-huh. Y en el lado opuesto, Paco, la negativa, ¿con cuál te quedas? Pues la negativa me viene a la cabeza también la repercusión mediática que tuvo durante mucho tiempo el accidente de Kobe Bryant, y lo digo ahora porque a principios de este año, aunque el accidente fue en principios del 2020, a principios de este año ha salido el informe final. Y digo una noticia negativa porque cuando suceden accidentes, y más en el caso que estamos hablando, algo tan que se convirtió en mediático por ser quien era uno de los pasajeros, se habla siempre, o en muchas ocasiones mediáticamente, mucho y mal de un tema de estos, ¿no? Cuando se producen accidentes, primero es una desgracia, siempre que haya fallecidos es una desgracia, y segundo hay que tener muchas cautelas porque los accidentes de helicópteros se producen por muchísimas causas, concatenación de hechos siempre, y juzgarlos premeditadamente es incurrir en error, ¿no? Que si hablar del piloto, que si la culpa es del piloto, que si... Esto es siempre incurrir en error, ¿no? Hay que esperar al informe final de las autoridades que digan y que determine qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Entonces, la parte negativa es que durante mucho tiempo se ha hablado, yo creo que de una forma no adecuada en muchos medios de este tema, ¿no? Y creo que habría que ser más cauteloso. Desde luego, y aquí en Aerovía siempre trataremos, por supuesto, con el debido respeto, además, siempre cuando hay estos casos, a las víctimas, también a los profesionales del sector, ¿no? Que son siempre los que se ven bajo el foco mediático. Pues Paco, ha sido como siempre un placer, buenas vacaciones, en un par de meses volvemos a la carga, así que tenemos también un montón de temas pendientes para charlar en esta sección, que recuperaremos a partir de septiembre, así que, lo dicho, buen descanso, Paco, y seguimos en contacto. Muchas gracias por todo, un abrazo. Igualmente, Miquel, que tengas unas buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta. Un abrazo. Un abrazo. A 9 Gs, la aviación militar vuela en Aerovía. Y esta que suena es la sección más joven de las que se ha incorporado a Aerovía, la última en hacerlo. Se trata de A9G, es nuestra sección dedicada a los temas de la aviación militar, en la que nuestro copiloto es siempre Luis Martín Crespo, de Hispaviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muy buenas tardes. Encantado de saludarte en este capítulo tan importante para nosotros como es el capítulo número 50 de Aerovía, en el que nos hemos propuesto que los oyentes puedan conocer mejor a los colaboradores, a las voces habituales de Aerovía, de este podcast. Y en este caso te pregunto, Luis, ¿cómo llegaste tú al sector del transporte aéreo? Bueno, pues la verdad es que yo vengo prácticamente desde muy jovencito, desde casi pequeño. Mi padre empezó a meterme en el tema de la aviación. Empezamos a ir un poco fines de semana al aeropuerto de Madrid-Barajas, a hacer, entre comillas, un poco de spotting y demás, y me metió un poco también la vena militar porque él conocía a mucha gente en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Entonces, entre unas cosas y otras, pues me fue entrando en vena, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues a partir de ahí mi afición por el mundo aeronáutico cada vez fue a más, y soy un auténtico apasionado del sector, no solamente del transporte aéreo, sino evidentemente, y por eso estoy en esta sección de la aviación militar, evidentemente. ¿Aviación militar? ¿Por qué? ¿Qué te interesa del mundo militar? Bueno, la verdad es que en su momento yo intenté ser piloto militar. De hecho, hice una preparación en la academia para entrar en la academia militar, pero bueno, no lo conseguí. Pero bueno, siempre ha quedado ahí el remanente de la aviación militar. Además, tengo muchos amigos pilotos militares
Y bueno, pues he tenido la suerte de poder ir muchas veces a distintas bases, interaccionar con ellos, conocer su material, vivir un poco su mundillo, que me encanta, siempre me ha gustado y bueno, pues por eso, bueno, pues sigo en ello, ¿no? Decías, Luis, que no pudiste ser piloto militar, pero sí llegaste a ser piloto, ¿no? ¿Te sacaste alguna que otra licencia? Sí, efectivamente. Realmente empecé un poco a sacarme licencias pues a los 17 años, con permiso de mi padre, hice mi primer curso de vuelo sin motor en Ocaña y luego seguí avanzando en ese campo hasta sacarme el título de piloto de vuelo sin motor. Y luego, bueno, pues más adelante, ya más curtido, bueno, pues como no pude entrar en la Academia General del Aire, pues me fui por la vía civil y entonces en Cuatro Vientos acabé sacándome el piloto privado, el piloto comercial y demás. Y sí, efectivamente, luego la vida me ha llevado por otros derroteros profesionales, pero bueno, sí, llegué a ser piloto y a tener las licencias activas. Oye, por cierto, hablaba con Paco Francés, que nos contaba su afición por las maquetas. Tú eres otro de los que también se dio ese golpe de niño, ¿no? Y también tienes esa afición, ¿verdad? Sí, efectivamente, mi afición por las maquetas viene también desde muy niño. O sea, yo recuerdo con mi padre siendo muy jovencito, no recuerdo exactamente la edad que tendría, pero muy poquito. Mi primera maqueta fue un Stuka 1.32 que hice con él, además en vacaciones de verano en la playa, y a partir de ahí me dio el gusanillo por el maquetismo, por el modelismo, y bueno, pues ahora mismo la verdad es que tengo una colección bastante extensa, tanto de aviación militar como de aviación comercial. Muy bien, Luis, pues vamos a hablar, si te parece, de qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de lo que hemos vivido en todos estos meses en el sector. ¿Qué noticia destacarías desde el ámbito más positivo? Pues nada, realmente me quedo con el aspecto positivo de haber llegado a, bueno, pues ahora realmente a estar viendo la luz al final del túnel en cuanto que parece que hemos superado la crisis en nuestro sector aeronáutico, ¿no? Las compañías parece que ya se están recuperando y que vamos hacia arriba, lo cual realmente es el aspecto, yo creo, que más positivo de todo esto. Muy bien, Luis. ¿Y lo negativo? ¿Con qué noticia negativa te quedas de lo que hemos visto? Pues mira, probablemente me quedo con la defunción o realmente el cierre de la Ceanita. Me parece una noticia súper destacable y me parece muy mala noticia el tener que hablar del cierre de la Comisión de Investigación de de incidentes de tránsito aéreo, ¿no? Me parece y me ha parecido una noticia muy destacable dentro de toda nuestra temporada. Y Luis, para completar este cuestionario que os estoy haciendo a todos los colaboradores, ¿qué momento del podcast de lo que han sido estos últimos 10 meses destacarías? Pues mira, me vas a dejar que destaque dos de ellos. El primero de ellos es la entrevista que hicimos al teniente coronel Medel cuando fue el destacamento del ala 11 a Rumanía, por muchos motivos, y luego también me parece un muy buen momento la entrevista que hicimos a Javier Barcala hablando de la nueva PC-21 del Ejército del Aire. Me parecen que son dos momentos estrella, dos momentos de plena y absoluta actualidad, y realmente los he disfrutado muchísimo. Dos entrevistas, Luis, que son de la sección de A9Gs, de la sección sobre aviación militar, que los oyentes pueden encontrar en el capítulo 33, la dedicada al destacamento del Ejército del Aire en el Mar Negro, Guardianes del Mar Negro, el capítulo 33, insisto, y la de Javier Barcala, la entrevista sobre el CLAEX, que los oyentes pueden escuchar en el capítulo 45 de Aerovía. Son esos los dos momentos que destaca Luis Martín Crespo de los últimos 10 meses aproximadamente de Aerovía, lo que ha durado esta nueva temporada. Ya saben que Luis Martín Crespo es de Hispaviación, pero de Hispaviación hay otra pata fundamental a la que no escuchan cada semana aquí en Aerovía, pero que trabaja entre bastidores para sacar con nosotros adelante los capítulos, y ella es Patricia Palomar, a quien le saludamos ya. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte, Patricia. Importante que estuvieras también con nosotros celebrando este capítulo número 50 de Aerovía. Patricia, ¿a ti por qué te interesa el tema de los aviones? ¿Venía ya de serie o tiene que ver con Luis? Pues no venía de serie en absoluta. A ver, yo creo como cualquiera que todos nos gusta viajar, volar, es un mundo pues apasionante a primeras, ¿no? Pero realmente si me he metido en este tema sí ha sido a través de Luis. Luis, que es mi marido, pues pues esa pasión que tenía él se juntó, digamos, con mi parte profesional, que yo venía de trabajar en una agencia de comunicación.
Y entonces, bueno, pues así surgió Hispaviación, pues como una fusión o una unión de las dos pasiones e intereses profesionales de los dos. Y bueno, a partir de ahí me empecé a meter pues en el tema de la aviación y bueno, pues la verdad que es un mundo súper interesante y muy apasionante. Tú, Patricia, vives con nosotros también el día a día de Aerovía, el día a día de todos los preparativos que conllevan cada uno de los capítulos ya 50 de este podcast, todas las gestiones a veces complicadas con las instituciones, con los departamentos de prensa de las organizaciones del sector. Son casi 150 las personas que han pasado ya por Aerovía, 150 si incluimos a todos los colaboradores, pero si los dejamos fuera son casi 150 profesionales que nos han acompañado en este año y un par de meses que llevamos de recorrido. Tú sigues obviamente también muy de cerca la actualidad del sector, así que te quería preguntar, Patricia, ¿qué noticia destacarías desde el ámbito positivo y también desde el negativo de lo que han dado de sí estos últimos 10 meses de actualidad en el ámbito aeroespacial? Pues desde el lado positivo yo destacaría pues el nacimiento de aerolíneas. Curiosamente, en el peor momento de la aviación, que parecía que se había paralizado por completo y curiosamente han surgido aerolíneas, han salido adelante. Por ejemplo, en España, sin ir más lejos, World to Fly, que creo que hace varios días que hizo su primer vuelo hacia el Caribe, me parece que a Punta Cana y a Cancún, o Canarian Airways también, y por supuesto y no solo en España, en otros países como Estados Unidos está Breeze Airways, que ha empezado muy fuerte, con casi 10 aviones, o Avelo. También son dos compañías que llevan nada, que han despegado en estos meses de atrás. Eso, Patricia, en el aspecto positivo. En lo negativo, ¿con qué te quedas? Pues a mí me ha llamado la atención que han pasado los meses y las autoridades hayan hecho oídos sordos a la vacunación de las tripulaciones. Que las tripulaciones se hayan tenido que someter a guardar fila como el resto de cualquier españolito, teniendo en cuenta, bueno, pues que son personas que a diario están expuestas a cientos de personas a su vez y en un punto tan estratégico como es la entrada y salida de un país, es decir, un punto fundamental para la dispersión de la enfermedad. Entonces, que haya todavía gente, TCPs jóvenes, de 30 años sin vacunar porque tengan que estar pendiente de que entre el rango de edad correspondiente para ser vacunados, pues me parece curioso, me parece algo bueno, pues que deberían haber tenido en cuenta desde antes, puesto que era un sector tan estratégico para la dispersión de la enfermedad. Uh-huh. Es un tema, desde luego, que hemos ido tratando mucho en Aerovía, que ha estado presente en muchos capítulos. Por ejemplo, cuando informamos del fallecimiento de Carlos Salas, del que fue decano del COPAC precisamente por coronavirus, una persona que además había sido pues muy activista en este sentido y, como digo, es un tema que además ha generado un gran consenso en el sector en España. Pocas veces todas las organizaciones del sector representativas, las más importantes, coinciden en la importancia de un tema como era el de la vacunación de pilotos, de TCPs, porque efectivamente desarrollan un trabajo que probablemente hubiera requerido ese apoyo especial por parte de las autoridades, como también nos recordaba al inicio de este capítulo, en la primera parte, en nuestra entrevista con Sebastián Álvaro. Creo que en eso hay consenso. Lamentablemente, efectivamente, las autoridades en España le han dado la espalda al sector y está bien que lo destaquemos también aquí como un aspecto negativo, porque sin duda lo ha sido. Y Patricia, pensando en el podcast, ¿con qué te quedas? ¿Qué momento rescatarías de esta temporada? Pues yo destacaría el capítulo 22, que fue el capítulo que dedicamos a la crisis de los controladores del 2010. Pues por la noticia en sí, o sea, por el suceso, que fue uno de los hechos o los sucesos más importantes en el sector en los últimos 15 años, por todo lo que implicó, por la militarización de este colectivo, el debate que fue constante en los medios de comunicación durante esos días. Y luego porque ese capítulo pues, fue muy entretenido y muy interesante. Por ejemplo, destaco la intervención de la periodista Teresa Cárdenas, porque bueno, pues ella estuvo contando lo que sucedió en esos días, lo que los periodistas o los medios de comunicación estuvieron dedicados, no prestaron más atención a la versión oficial y que ella fue rascando, fue investigando. Y bueno, pues que se dio cuenta pues que no se estaba contando todo lo que sucedió estrictamente tal y como sucedió
en esa versión oficial. Pues fue ese, Patricia, de hecho, uno de los capítulos más escuchados de esta temporada, el que dedicamos a ese 10º aniversario de la crisis de los controladores aéreos, también de los más escuchados, por ejemplo, el capítulo sobre Isla Air, las entrevistas que hicimos en el mes de marzo, el mes de la mujer, en colaboración con Ellas Vuelan Alto, el capítulo especial de drones también ha tenido muchísima repercusión, el capítulo que mencionaba Luis sobre los guardianes del Mar Negro, el capítulo que dedicamos al destacamento del Ejército del Aire en Rumanía, los capítulos sobre los que hablamos de la gran tormenta Filomena y su impacto en el transporte aéreo, el capítulo del cierre de la Oceanita, en fin, han sido muchos capítulos de temas muy variados, no ha entrado todo lo que nos hubiera gustado porque al final tenemos el tiempo limitado, pero evidentemente quedan muchos temas en la lista para poder hablar de ellos en la próxima temporada, que volverá obviamente a partir del mes de septiembre. Este verano tenemos al menos un capítulo especial, vamos a dejarlo ahí, puede ser que haya alguna sorpresa más, ¿no? Pero al menos un capítulo especial que publicaremos en las próximas semanas. Vamos a estar en las redes sociales, especialmente en Twitter, con el hashtag Aerovía50, rescatando algunos de los mejores momentos que nos ha dejado el podcast en estos primeros 50 capítulos, desde que lo pusimos en marcha en mayo del año pasado. Ha llovido desde entonces, como digo, 50 capítulos, muchos temas distintos, y nos encontramos de nuevo en septiembre, Patricia, Luis, con más temas, con alguna sección nueva, no vamos a decir más porque todavía hay que trabajar en algunos detalles, pero vienen sorpresas en la próxima temporada aquí en Aerovía, y evidentemente con el compromiso con todos nuestros oyentes de que volveremos a estar siguiendo la actualidad del transporte aéreo desde muy cerca, con nuestro enorme agradecimiento por habernos seguido durante todos estos meses, por haberse suscrito a través de las distintas plataformas, por habernos seguido en las redes sociales. Tenemos oyentes, por cierto, Luis, Patricia, de lugares tan recónditos o tan lejanos como Nueva Zelanda, Senegal, por supuesto de todos los países de habla hispana, toda América Latina nos escucha mucho, también de Estados Unidos, que es de hecho uno de los países del top 5 de oyentes de Aerovía, y evidentemente de todos los rincones de la geografía española. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento, nuestro deseo de que tengan un buen verano, sean profesionales del sector aéreo y tengan que trabajar, o sean simplemente aficionados y puedan tomarse algunos días de descanso. Nos encontramos de nuevo en septiembre, y a todos muchas gracias. Luis, Patricia, ¿algo más que decir antes de que despidamos la temporada? Nada más, simplemente que tengan muy buen verano, que descansen, que desconecten, y nada, que nos vemos en septiembre. Bueno, ya por otros 50, que sean 100. Que no es poca cosa, ¿no? Nos propusimos al inicio hacer 20 capítulos, han sido ya 50, el siguiente gran objetivo, y ojalá que sí lo podamos hacer en compañía de todos nuestros oyentes y de todos nuestros colaboradores, llegar al centenar de capítulos, que sería sin duda una excelente marca para este proyecto, para Aerovía, que nuevamente regresa en septiembre. En todo caso, muchísimas gracias, Luis Martín Crespo, Patricia Palomar de Hispaviación, gracias por todo el apoyo, por todas estas semanas de trabajo. Y seguimos, que nosotros en verano no paramos, que tenemos que cocinar lo que viene a partir de septiembre. Un abrazo grande. Un abrazo, Miquel, hasta luego. Y así llegamos al final de esta temporada aquí en Aerovía. En septiembre regresamos al formato habitual con nuestros capítulos cada lunes. Y mientras tanto, no se desconecten porque este verano les esperan algunas sorpresas aquí en Aerovía, y por supuesto, no olviden que pueden encontrarnos en cualquier momento en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast, donde durante las próximas semanas vamos a recordar algunos de los mejores fragmentos que nos han dejado estos primeros 50 capítulos de Aerovía a través del hashtag Aerovía50. Y además, como cada semana, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que pueden encontrar y escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre muy interesantes y de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.